¿Podría la caída de Odesa ser el preludio del derrumbe ucraniano y el punto de partida para un nuevo orden mundial? Odesa, la joya estratégica del Mar Negro, ha quedado sumida en la penumbra. Rusia lanza ataques sistemáticos y demoledores. Noches enteras de explosiones, incendios en el horizonte y la parálisis abrupta de la vida para millones de civiles. No solo las defensas militares han sido aniquiladas con una precisión que incluso expertos ucranianos reconocen, sino que también centrales eléctricas y servicios básicos han colapsado. Familias enteras sobreviven sin luz, calefacción ni agua, mientras el invierno se vuelve cada día más hostil. Para imaginar cómo se vive esa oscuridad, basta pensar en ciudades sitiadas a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado soportó casi 900 días sin suministros, con familias que quemaban muebles para calentarse. En Odesa, en pleno siglo XXI, escenas similares se repiten. Niños envueltos en mantas, ancianos haciendo fila durante horas para recibir un poco de agua potable, hospitales que funcionan a la luz de linternas y generadores improvisados. Las calles están vacías y el miedo se respira en cada esquina, mientras el sonido de las explosiones se mezcla con el silencio de la incertidumbre. En medio de la oscuridad, Odesa resiste. Vladimir Putin se muestra sereno, casi impasible, como si cada movimiento respondiera a un plan milimétrico. El mundo observa, pero la conmoción se multiplica. Donald Trump ha declarado públicamente su disposición a reconocer Odesa como territorio ruso. Sus palabras han sacudido la diplomacia internacional y generado una ola de incertidumbre que se extiende por Europa y más allá. En la historia contemporánea, pocas declaraciones han tenido el mismo efecto dominó. Cuando Estados Unidos reconoció Jerusalén como la capital de Israel, por ejemplo, el mundo árabe reaccionó con protestas y boicots. En este caso, las palabras de Trump han hecho que embajadas convoquen reuniones de emergencia, que los mercados financieros europeos caigan y que los líderes de la Unión Europea busquen a puerta cerrada una respuesta unificada que, hasta ahora, no llega. La pasividad de Washington y la indecisión europea dejan a Ucrania aislada, atrapada en un tablero donde las piezas se mueven al compás de los intereses rusos y estadounidenses. Ignorar lo que está en juego sería cegarnos ante una posible redistribución del poder global, capaz de transformar la seguridad, la economía y la reputación de los grandes actores durante los próximos años. Recordemos que, en la historia reciente, cuando Occidente vacila, las consecuencias son profundas. En el caso de Georgia, en 2008, la falta de una respuesta contundente permitió a Rusia consolidar su influencia en Abjasia y Osetia del Sur. En Siria, la indecisión occidental dejó el terreno libre para que Moscú se convirtiera en el árbitro principal del conflicto. Odesa no es solo una ciudad. Su destino podría definir el futuro de Ucrania y alterar el equilibrio de Europa. ¿Por qué este asedio ahora? ¿Qué intereses ocultos se disputan en las sombras del Mar Negro? Para entender el alcance de esta crisis, es necesario analizar por qué Odesa es tan crucial y cómo su pérdida podría cambiar el rumbo de la guerra. Solo así comprenderemos las verdaderas motivaciones y riesgos detrás de la ofensiva rusa. Odesa es mucho más que un simple puerto. Es el corazón estratégico de Ucrania y la llave que abre o cierra el Mar Negro. Quien controle Odesa no solo marcará el rumbo de la guerra, sino que también influirá en el equilibrio geopolítico de Europa y más allá. Durante semanas, la ciudad ha soportado ataques rusos casi ininterrumpidos con misiles y drones. Puertos, puentes y plantas eléctricas han sido destruidos uno tras otro, sumiendo a Odesa en la oscuridad y el frío justo en pleno invierno. Las noches son iluminadas únicamente por los incendios provocados por los bombardeos. La estrategia rusa es implacable: aniquilar toda infraestructura militar y logística ucraniana en la región. Estos ataques buscan mucho más que debilitar defensas. El objetivo es aislar a Ucrania de su acceso al mar, la arteria vital de su economía y su principal ventana al mundo. Al cerrar estas rutas, Rusia pretende dejar a Ucrania incomunicada y vulnerable en cualquier mesa de negociación futura.
Para ilustrar el impacto de perder un puerto clave, recordemos el caso de la ciudad de Sebastopol en Crimea, que durante siglos fue objeto de disputa entre imperios. Cuando Rusia la anexó en 2014, Ucrania perdió su mayor base naval y vio mermada su capacidad de proyectar poder en el Mar Negro. Ahora, el riesgo es aún mayor. Odesa es el último gran puerto ucraniano, y su caída podría representar el colapso total del comercio marítimo nacional. Sin embargo, Odesa también es un tablero internacional. Allí operan bases de la OTAN, disfrazadas como instalaciones ucranianas y gestionadas por fuerzas francesas, británicas y rumanas. Esto convierte cada explosión en un mensaje directo a la seguridad europea y la estabilidad de la Alianza Atlántica. En los últimos meses, informes de inteligencia han revelado la presencia de asesores militares occidentales y de sistemas de defensa aérea suministrados por países como Francia, Rumanía y Reino Unido. La destrucción de estas bases no solo limita la capacidad defensiva ucraniana, sino que envía un mensaje inequívoco a la OTAN. Ninguna presencia extranjera está a salvo bajo el alcance de los misiles rusos. El costo humano es devastador. Hospitales, hogares y escuelas permanecen sin luz ni calefacción, mientras la temperatura cae noche tras noche. El ejército ucraniano, exhausto tras casi 2 años de guerra continua, apenas logra defender una ciudad tan crucial bajo presión constante. La caída de Odesa sería un punto de inflexión. Ucrania perdería su salida al mar, limitando su capacidad comercial, militar y diplomática. Europa también sufriría. El transporte se encarecería y la inseguridad crecería en su flanco oriental. Ignorar el valor estratégico de Odesa es no entender cómo su destino puede alterar la guerra y la economía de todo el continente. Para ponerlo en perspectiva, basta pensar en el bloqueo naval impuesto a Cuba durante la crisis de los misiles en 1962. Cuando una nación pierde acceso al mar, su capacidad de negociar y sobrevivir se reduce drásticamente. En el caso de Ucrania, la caída de Odesa podría tener consecuencias económicas y políticas aún más graves. Pero lo más crítico no ocurre solo bajo los misiles. Las batallas decisivas se libran, en silencio, en las negociaciones y maniobras diplomáticas lejos del frente. Allí se juega, quizá, el futuro de Odesa y mucho más. Mientras los ataques continúan, las miradas del mundo se centran en las decisiones que se toman fuera del campo de batalla. ¿Podrá Ucrania sostener la defensa de Odesa o las próximas jugadas diplomáticas cambiarán las reglas del juego? Y si el futuro de Odesa no se define en las trincheras, sino en los despachos silenciosos de Washington y Moscú, el verdadero desenlace geopolítico podría estar gestándose lejos del estruendo de los misiles, en intercambios reservados y acuerdos que rara vez salen a la luz. Ray McGovern, exanalista de la CIA, acaba de exponer una verdad incómoda. En la nueva estrategia de Washington, la voz de Zelensky y hasta la de Europa pesa poco o nada. Estados Unidos estaría dispuesto a sacrificar incluso a sus aliados más leales si eso le permite alcanzar un entendimiento con Putin. Esta lógica pragmática, encarnada hoy por Donald Trump, redefine el orden global. Para Trump, entregar Ucrania y normalizar relaciones con Rusia es una jugada infinitamente más rentable. Ucrania deja de ser el eje de la política exterior. Ahora, la verdadera obsesión de la Casa Blanca se llama China. La reciente doctrina de seguridad estadounidense lo deja claro. Contener a China es la prioridad absoluta. Para lograrlo, Rusia pasa de ser el eterno adversario a convertirse en un socio estratégico potencial. Esto abre la puerta a que el destino de Odesa sea moneda de cambio en negociaciones mucho más amplias, donde Ucrania y Europa quedan relegadas a un papel secundario. Según fuentes cercanas, Trump y Putin ya han explorado la posibilidad de que, si Kiev se niega a negociar, la cesión de Odesa a Rusia podría ser aceptada por Washington sin mayores reparos. El mensaje es brutal. Si Ucrania no se ajusta, Estados Unidos no dudaría en sacrificar su puerto más importante para asegurarse un acuerdo mayor. ¿Y Europa? Prácticamente arrinconada. La pasividad de la Unión Europea y el silencio creciente de la OTAN han dejado a Zelensky sin margen de maniobra.
Las bases secretas de la alianza han sido destruidas una tras otra, y nadie responde. La devastación se extiende mientras las élites europeas parecen resignarse, incapaces de frenar el pacto tácito entre Washington y Moscú. Para Ucrania y sus vecinos europeos, el riesgo es existencial. Si Occidente cede, no solo pierden Odesa, sino que su prestigio y su poder de influencia global se derrumban. El precedente es devastador. El fin del respaldo incondicional, la confirmación de que, cuando los intereses de Washington cambian, también lo hacen sus promesas. A lo largo de la historia, los equilibrios internacionales han cambiado de manera abrupta por decisiones de este tipo. Tras la Conferencia de Yalta en 1945, Europa del Este fue repartida entre esferas de influencia soviética y occidental, dejando a muchos pueblos bajo el control de Moscú durante décadas. La posible cesión de Odesa recuerda a esos pactos a puerta cerrada, donde los intereses nacionales quedan subordinados a los acuerdos entre grandes potencias. El tablero mundial está siendo rediseñado en tiempo real. Ya no se trata solo de lo que hará Rusia, sino de hasta dónde están dispuestos a llegar sus socios occidentales. ¿Estamos ante el inicio de una nueva lógica de alianzas, donde la seguridad y la estabilidad se negocian a puerta cerrada, lejos de la mirada pública? Mientras los líderes occidentales calculan sus próximos movimientos, Odesa se convierte en símbolo de las nuevas reglas del juego. ¿Quién decidirá realmente su destino? ¿Qué ocurre si Ucrania pierde Odesa y su salida al mar? El efecto dominó apenas comienza, y la incertidumbre se extiende más allá de sus fronteras. Rusia se alista para el asalto final. Desde el Mar Negro, prepara una operación anfibia, mientras que desde la región de Jersón avanza por tierra. Los puentes y rutas son destruidos uno a uno. La infraestructura portuaria cae bajo fuego constante. Odesa, cada vez más aislada, enfrenta la defensa más difícil de su historia. Esta división física y táctica marca el futuro de la región. Sin Odesa, Ucrania perdería su último acceso directo al mar. No es solo una derrota militar, sería un golpe devastador para la economía ucraniana, que depende en gran medida de las exportaciones agrícolas y de materias primas que salen por sus puertos. El comercio internacional colapsaría, dejando al país económicamente asfixiado y vulnerable. Para entender la magnitud del golpe, pensemos en el bloqueo de Berlín en 1948. Cuando la Unión Soviética cortó el acceso terrestre a Berlín Occidental, la ciudad quedó aislada y dependiente por completo del puente aéreo aliado. Ahora, Ucrania, sin Odesa, experimentaría un aislamiento similar, pero sin aliados dispuestos a organizar un rescate masivo. El control ruso sobre Odesa reconfiguraría el mapa político. Moscú podría unir sin obstáculos su territorio con la región separatista de Transnistria, en Moldavia, consolidando un corredor desde Crimea hasta la frontera moldava. Ucrania, convertida en un país sin litoral, quedaría aislada, su capacidad de influencia regional reducida al mínimo. En este escenario, Europa queda paralizada. Una intervención militar directa significaría arriesgarse a una guerra abierta con Rusia, con consecuencias imprevisibles para todo el continente. Las sanciones económicas han demostrado ser insuficientes para frenar a Moscú, mientras la dependencia europea del gas y los cereales rusos limita aún más sus opciones de respuesta. Para la población ucraniana, la caída de Odesa sería un trauma nacional. La sensación de encierro, el desplome económico y la percepción de abandono internacional podrían provocar protestas masivas y una crisis política interna. El liderazgo de Kiev, ya debilitado por años de conflicto, podría verse superado por la frustración y el descontento social. En otros momentos históricos, el sentimiento de abandono ha llevado a cambios políticos radicales. Tras la Primavera de Praga en 1968, los checoslovacos experimentaron una ola de desilusión que desembocó en décadas de resignación y sumisión al bloque soviético. En Ucrania, el riesgo de una reacción similar es real. La sociedad podría fracturarse entre quienes exigen resistencia y quienes reclaman negociar a cualquier precio. Mientras tanto, el equilibrio militar y político global se transforma.
El dominio ruso del Mar Negro y la exclusión de Ucrania consolidan una lógica pragmática entre Moscú y Washington. Europa queda relegada a espectador, viendo cómo se redefine el mapa geopolítico, y el poder real queda entre quienes negocian directamente: Estados Unidos y Rusia. Ignorar estas consecuencias dejaría a gobiernos y ciudadanos desprevenidos ante un nuevo orden internacional, impuesto por la fuerza. Se avecina una reconfiguración global que trasciende Ucrania y redefine las reglas del juego para todos. ¿Pero queda alguna esperanza para Ucrania y sus aliados? El futuro podría depender de decisiones que aún no se han tomado. Odesa es solo el primer aviso. Lo que ocurre hoy lanza advertencias que nadie puede ignorar. Las guerras del siglo XXI ya no se libran únicamente con misiles o tanques. Ahora, pactos secretos, campañas mediáticas y manipulación informativa definen el rumbo. Cada noticia, cada omisión, es parte de un tablero donde la verdad y la mentira se entrelazan, sirviendo intereses que rara vez son los de la gente común. En este juego, países pequeños o medianos como Ucrania pueden convertirse en simples fichas, sacrificadas si así lo exigen los cálculos de las grandes potencias. Lo que sucede en Odesa revela cómo, si Washington da luz verde a Moscú y Europa opta por la pasividad, la soberanía y los sueños de todo un pueblo pueden ser negociados en oficinas lejanas. Por eso, descifrar la lógica de quienes mueven los hilos globales es vital para anticipar sus próximos movimientos y, sobre todo, proteger los propios intereses. Nada es casualidad. Los ataques a infraestructuras, la presión diplomática, el bloqueo informativo, todo responde a una estrategia pensada para doblegar al adversario sin recurrir a una invasión total. La desinformación y el silencio, tanto en medios occidentales como rusos, esconden lo esencial. En el fondo se negocian zonas de influencia, rutas comerciales y equilibrios militares que marcarán la vida de millones durante décadas. Mientras los líderes insisten en que todo está bajo control, se cierran pactos, se hacen concesiones y hasta se traiciona a aliados, todo en nombre de una supuesta estabilidad global. Esta realidad nos obliga a preguntarnos: ¿hasta qué punto podemos confiar en alianzas como la OTAN o la Unión Europea? ¿De verdad protegerán nuestros intereses cuando llegue el momento decisivo, o solo ajustarán sus prioridades a la conveniencia de quienes tienen más poder? En la Guerra de los Balcanes en los años 90, muchos países se sintieron traicionados por la falta de respuesta eficaz de las potencias occidentales. La población de Sarajevo, sitiada durante casi 4 años, vivió bajo la promesa de ayuda internacional que llegó demasiado tarde. Ucrania podría estar acercándose a una situación similar si sus aliados no actúan con determinación y rapidez. La responsabilidad es de todos: gobiernos, medios y, sobre todo, ciudadanos. Informarse críticamente, cuestionar los relatos oficiales y buscar distintas fuentes no es paranoia, es autodefensa. Si no aprendemos de Odesa, podríamos vernos mañana atrapados en crisis que hoy parecen remotas, perdiendo autonomía y quedando a merced de agendas ajenas. El destino de la región ya no se decide solo en los frentes de batalla, sino también en la forma en que cada uno de nosotros elige mirar, comprender y actuar frente a lo que ocurre. El desenlace se acerca, pero aún está en nuestras manos decidir si seremos actores conscientes o simples espectadores de la próxima jugada. ¿Pero qué ocurre detrás de los comunicados oficiales y las imágenes de informativos? Para entender los riesgos reales, debemos mirar más allá del ruido mediático. La batalla por Odesa es mucho más que un enfrentamiento militar. Es el punto donde se decide el rumbo del continente europeo y el futuro equilibrio de poder global. Aquí, lo que ocurre no se limita al choque de ejércitos. Se redefine quién toma las decisiones que afectan a millones. Ya no son solo Kiev o Bruselas quienes dictan el curso. Ahora, los despachos de Washington y Moscú inclinan la balanza. Odesa es el último vínculo marítimo de Ucrania. Perderlo sería sellar su suerte y alterar el mapa mundial. Aceptar este desenlace sin cuestionarlo sería ceder nuestra narrativa y nuestro destino a intereses lejanos.
Pero si elegimos informarnos, debatir y exigir explicaciones, aún podemos influir en la forma en que se escribirá esta historia y evitar que tragedias similares se expandan. La ofensiva sobre Odesa amenaza la economía y la seguridad de toda Ucrania. Sí, pero también somete a Europa a una prueba definitiva. ¿Será capaz de proteger sus intereses o quedará relegada en las negociaciones entre grandes potencias? Estados Unidos y Rusia juegan con fría lógica, moviendo piezas que reconfiguran fronteras y alianzas bajo la mirada desconcertada de millones de personas. Es una advertencia. La estabilidad, la prosperidad y la reputación internacional nunca son eternas. Dependen de las decisiones tomadas en estos momentos cruciales. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mirar más allá de los titulares, de analizar, debatir y exigir claridad a quienes gobiernan. Si no lo hacemos, otros decidirán qué es lo importante y qué futuro nos aguarda. La pregunta central no es solo el destino de Odesa. Es qué enseñanzas estamos dispuestos a extraer como sociedad planetaria. Y sobre todo, si nos atreveremos a ser protagonistas o aceptaremos ser simples testigos mientras se redefine el orden del mundo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para no repetir los errores del pasado? La experiencia de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando fue dividida y sometida a esferas de influencia ajenas, demuestra que la presión ciudadana y la construcción de redes de información independiente pueden marcar la diferencia. Apoyar medios alternativos, exigir transparencia a los gobiernos y participar en debates públicos son pasos concretos para evitar la manipulación y la resignación. Además, es importante aprender a identificar la desinformación. En los últimos años, plataformas digitales han sido utilizadas para difundir noticias falsas y sembrar discordia en sociedades enteras. Desarrollar un pensamiento crítico, contrastar información y educar a las nuevas generaciones en el uso responsable de las redes sociales son herramientas imprescindibles para fortalecer la democracia y la soberanía nacional. Si miramos el ejemplo de los movimientos ciudadanos que surgieron tras la primavera árabe, vemos cómo la movilización masiva y la exigencia de derechos lograron cambiar el curso de la historia en varios países. Aunque los resultados fueron mixtos, la lección es clara. La pasividad solo beneficia a quienes ya tienen el poder. La acción colectiva puede abrir nuevas posibilidades incluso en los contextos más adversos. Por último, no debemos olvidar la importancia de la solidaridad internacional. Durante el sitio de Sarajevo, organizaciones civiles de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria, visibilizaron las atrocidades y presionaron a los gobiernos para que actuaran. Hoy, apoyar a la sociedad civil ucraniana, difundir información verificada y mantener viva la atención global son formas de resistir a la indiferencia y a la manipulación. Así, la caída de Odesa no solo es una amenaza para Ucrania, sino una advertencia para todos. Nos recuerda que la historia no está escrita de antemano y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden influir en el resultado final. En conclusión, el destino de Odesa es mucho más que un episodio local. Es el espejo donde se reflejan las tensiones, alianzas y traiciones que definirán el mundo de las próximas décadas. La pregunta ya no es solo si Ucrania logrará resistir, sino si nosotros, como ciudadanos y como humanidad, estaremos a la altura del desafío de comprender, actuar y defender los valores que decimos compartir. El desenlace está cerca. Odesa nos interpela a todos. ¿Seremos meros espectadores o actores responsables en la construcción de un nuevo orden mundial?